Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo. Muy buenos días, bienvenidos a Primero que Todo, una vez más transmitiendo desde Radio Comunidad. Primero que Todo es un programa, un espacio que busca discutir la coyuntura venezolana con los venezolanos que desde ya están construyendo opciones para el futuro del país. Hoy transmitiendo nuevamente por décima vez, o decimoprimera vez me parece, desde casa, porque la cuarentena nos obliga, nos impide ir a la estación, al estudio de Radio Comunidad. Y justamente uno de los temas que queremos tratar en el editorial es el tema de la cuarentena. Así que vamos rápidamente con el editorial del día de hoy. Venezuela es un estado fallido. Y esto es una afirmación que hago de plano porque hay una discusión, digamos, entre politólogos, entre opinadores. Yo creo que Venezuela es un estado fallido y eso es una línea, digamos, que conduce a una serie de hechos que se han visto en las últimas horas y en los últimos días, en las últimas semanas en Venezuela. La primera de ellas es, por ejemplo, que en varias partes de Caracas ya tenemos 28 horas sin luz en varios lugares, pero además el hecho de lo que vimos ayer como un show, la verdad, trágico, que es la llegada de esos casi 300 camiones cisternas para supuestamente solucionar el tema del agua, cuando sabemos, quien sabe algo esencial de política pública y el tema del agua, es que con cisternas no se soluciona el tema del agua. Por ejemplo, en Caracas, aquí en Caracas, si el acueducto metropolitano funcionase, cada 2 segundos ingresaría a la ciudad una cisterna de esas que llegaron ayer. Es imposible atender el tema del agua con cisternas, pero además no es eficiente, pero además es ecológicamente inconveniente, pero además de dónde va a salir la gasolina para mover esas cisternas. Es peligrosísimo dentro de este estado fallido la posibilidad de que ahora la gasolina se convierta en el nuevo clavo, de que la gasolina se convierta en ese nuevo elemento para el control social, para el control de la gente, para impedir que la gente se movilice, para impedir que la gente se organice, salga y pueda resolver al final el pan para poner en su mesa. Hoy se cumplen además 2 semanas de la detención injustificada de Junior Pantoja, dirigente de Primero Justicia en José Félix Rivas, un trabajador social por su comunidad, una persona que además sufre, es inválido y sufre de una condición de hipertensión. Es una persona que además tiene por mucho tiempo, o ha venido por mucho tiempo trabajando por su comunidad, y en su casa funciona un comedor en el que se alimentan 50 niños todos los días. Estas son algunas de las cosas que vemos en el panorama, pero además queremos llamar la atención, que lo venimos haciendo desde hace 2 semanas, sobre el hecho de que hay que romper la cuarentena. No puede ser que tengamos al país detenido, que tengamos al país parado, cuando lugares como Italia, Alemania, España, Portugal, el primer mundo comienza a levantar la cuarentena, en países donde hubo un impacto muchísimo mayor del que hubo en Venezuela, porque en Venezuela estábamos en cuarentena desde antes de la cuarentena formal por la falta de combustible. Esas son algunas ideas que creo que es importantísimo manejar, importantísimo tener en cuenta y resaltar en este momento, pero vamos de inmediato con la entrevista del día de hoy. La Venezuela que estamos construyendo. El día de hoy estamos con el exalcalde de Latillo, pero quien es además comisionado de la OEA para la crisis de inmigrantes y parte de la Comisión Especial de Seguridad Policial e Inteligencia del gobierno encargado del presidente Juan Guaidó. Estamos con David Smolansky. Bienvenido, David. Gracias, Pedro. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos escuchan a esta hora. David, vamos de inmediato a entrar en materia. Vienes trabajando desde esta posición de comisionado de la OEA el tema de los inmigrantes. Yo quisiera, para empezar, que nos dieras un paneo de cuál es la situación de los inmigrantes venezolanos en este momento. Bueno, Pedro, lo primero que hay que entender es la dimensión de esta crisis. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos se ha empezado a registrar desde el año 2014.
Al momento que me hace esta entrevista somos 5.1 millones de venezolanos desplazados. Colombia es el país que más migrantes y refugiados venezolanos ha recibido, con 1.8 millones, seguido de Perú con 900.000, luego está Chile con 455.000, Ecuador 400.000, Brasil 260.000 y Argentina 150.000. Esos son los 6 países que más migrantes y refugiados venezolanos tienen, lo que yo llamo el G6 suramericano. Sin embargo, esto abarca toda la región. Tienes países como Panamá con aproximadamente 100.000 desplazados venezolanos, México tiene más de 70.000 desplazados venezolanos, y algo que pasa muy por debajo de la mesa, Pedro, cuando uno suma los venezolanos que están en República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guyana, Curazao y Aruba, es decir, el Caribe, hay más de 150.000 desplazados venezolanos en el Caribe, muchos de ellos además en situación vulnerable, sin documentación, algunos venezolanos ilegalmente detenidos, otros han sido deportados. Y la función que he venido ejerciendo como comisionado del secretario general de la OEA para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es, bueno, visitar la región tantas veces que sea posible. Obviamente no lo he podido hacer en los últimos 2 meses por la pandemia. Y visitando la región, pues tenemos 2 grandes objetivos. En primer lugar, visibilizar el horror que significa hoy vivir en Venezuela, producto de la tiranía de Maduro, que hace que más de 5 millones de personas se hayan tenido que ir. Visibilizar testimonios de falta de comida, de falta de medicina, de persecución política, de violencia generalizada, de falta de servicios. Y en segundo lugar, articular con los gobiernos de la región políticas de atención, de protección e integración al migrante y refugiado venezolano. Te termino esta respuesta a tu primera pregunta, discúlpame si me he extendido. Esta es la crisis más grande de refugiados en la historia de América Latina y el Caribe. No tiene precedente que 5.1 millones de personas hayan sido desplazadas, como hemos sido los desplazados los venezolanos. Somos la población más desplazada del planeta sin haber padecido una guerra convencional y una catástrofe natural. Y para ponértelo aún más en contexto, hoy 5.1 millones de venezolanos es más que el total de la población de países como Costa Rica y Panamá. Somos un país entero, desparramado por la región, y que el único responsable de esto, evidentemente, es la dictadura de Maduro. Cuando me hablas de esta cifra, ¿es solo los inmigrantes que están en América, en el continente americano, o estamos también hablando de los que están en el resto del mundo? Bueno, según Naciones Unidas, el 85% de esos 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos pues, estarían en este continente. El resto en otras partes del mundo. Bien sabemos que en España hay una comunidad de venezolanos muy grande. Aproximadamente 350.000 desplazados venezolanos estarían en España. Evidentemente, pues mi rol al estar en la OEA pues, está enfocado en los países miembros de la Organización de Estados Americanos, pero es inevitable que uno atienda casos y uno esté haciendo seguimiento a los desplazados venezolanos más allá de la región. Yo me atrevería a decir, Pedro, que si uno, mira, hay comunidad venezolana, está en Australia, hay comunidad venezolana, ¿no? Y cuando hablo de comunidad venezolana es que en Australia fácilmente, por ejemplo, puede haber 30.000 venezolanos. Cuando vamos más allá de esta región, yo creo que fácilmente podemos estar hablando entre 5.5 y 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Pero acuérdate, como te decía al principio, que esto se ha empezado a registrar desde 2014. Hubo otras olas migratorias, hubo una ola migratoria muy importante entre el año 2002 y 2013, después de los sucesos del 11 de abril y el paro. Hubo otra ola migratoria que se dio en el año 2006, después reelecto Hugo Chávez, y también hubo otra ola migratoria en el año 2012, después de la elección, donde también fue reelecto Hugo Chávez contra Enrique Capriles. Entonces, digamos, ahí quizás 500.000 de personas, 1 millón de personas, eso no es muy preciso, pero desde lo que sí es del año 2014 hasta acá, son más de 5 millones de venezolanos que se han ido del país, y la inmensa mayoría está en América Latina y el Caribe. Las primeras olas migratorias era una clase media, más pudiente, y que tomaba un avión y que tenía la posibilidad, por ejemplo, de llegar a ciudades como Miami, en Estados Unidos, o Nueva York, o llegaba a Madrid, en España. Hay unas escenas en los últimos días que la verdad son dramáticas, a mí me han roto el corazón, y que son responsabilidad directa del régimen de Maduro, que es los migrantes venezolanos que han empezado a regresar caminando a causa del coronavirus. Es un porcentaje pequeño. Yo escuché que en algún momento mencionaste 0.5% o 0.05% de los migrantes que están desparramados por América Latina, pero ¿cuál es la situación de estos hermanos venezolanos hoy
en las carreteras de América Latina? Pero lo que nosotros hemos registrado hasta ahora es que aproximadamente han retornado 27.000 venezolanos al país. Más de 25.000 lo han hecho desde Colombia. Esto ha sido un retorno voluntario y estrictamente por razones humanitarias debido al coronavirus. Y aproximadamente 2.000 lo han hecho desde Brasil. Eso sumaría 27.000 retornados. La principal razón por la cual estas personas han vuelto, y mi oficina se ha puesto en contacto, y yo mismo personalmente he puesto en contacto con muchos de ellos, es que quieren estar cerca de su familia en el marco de esta pandemia, ¿no? El temor que les da el coronavirus y sus consecuencias en un país como Venezuela, que no tiene ni 90 camas con respiradores, hace que muchos de ellos estén ansiosos y quieren estar cerca de su familia, evidentemente respetando los protocolos de distanciamiento social. Hay otros casos de personas que se han quedado sin trabajo. Evidentemente, pues el desempleo está golpeando a la humanidad entera en este momento a raíz de la pandemia, así como también ha habido personas que han sido desalojadas. Ahora bien, el tema es que las autoridades de Colombia y Brasil han colaborado con un corredor humanitario. Cuando digo colaborado es que han facilitado transporte, han facilitado alimentación, hidratación, seguridad para poder llegar a la frontera. El problema pasa con los retornados cuando llegan al estado Bolívar desde Brasil o al estado Táchira de Colombia, cómo son tratados por la dictadura. Y sufren tratos crueles y degradantes. Y esto no solamente ha sido denunciado por mi oficina, sino hace unos días también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, los venezolanos que han retornado han sido hacinados en albergues. Es decir, no se está cumpliendo el protocolo de distanciamiento social que en estos tiempos se necesita. Han dormido en el piso por días en el terminal de autobuses San Antonio en Táchira. Se les ofreció 3 comidas diarias que no se ha cumplido. Y lo que es más grave aún es que la Guardia Nacional del Régimen se aprovecha y le está cobrando en moneda extranjera para trasladar a estas personas a las otras ciudades de Venezuela. Te podrás imaginar que no todos viven en el estado Táchira. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a una familia que iba al estado Lara, que se iba a Barquisimeto, y le estaban cobrando en moneda extranjera, le estaban cobrando 30.000 pesos colombianos para poder llevarlos allá. Entonces, de humanitario no tiene nada. Y recordemos algo, Pedro, los migrantes, los refugiados de por sí son una población vulnerable. Una pandemia y ahora estos tratos crueles y degradantes por parte de la dictadura los hacen más vulnerables. Entonces, este es un tema que nosotros vamos a denunciar a todo nivel. Como ya dije, la CIDH ya hizo lo propio, porque definitivamente la salud de estas personas está seriamente comprometida por el maltrato que les ha dado la dictadura. Entonces, esos son los números que tenemos hasta ahora. Hay veces, y quiero aclarar, que uno puede leer algunas notas de prensa o algunos reportes que hablan más de 50.000 retornados. Yo quiero aclarar que hay esas sumatorias, que serían, eso sobre todo de Colombia, serían 25.000 personas más a las que yo he mencionado, son aquellos que se regresaron en las primeras 72 horas después de haber cerrado la frontera. Es una migración pendular. ¿Qué quiere decir la migración pendular? Aquella que va todos los días a Colombia a comprar comida, a comprar medicinas, a satisfacer las necesidades que no puede satisfacer en Venezuela y se regresa. Es decir, esas personas hubiesen regresado al país igual de no haber habido coronavirus, ni se cerró la frontera. Simplemente que al ocurrir el cierre de fronteras quedaron atrapadas y se estableció un corredor humanitario las primeras 72 horas para que regresaran. Pero retornos voluntarios hasta ahora son 27.000 personas, poco más de 25.000 de Colombia, aproximadamente 2.000 desde Brasil. Una pregunta que digamos, es como dos caras de la misma moneda. ¿Cuáles son los principales problemas de los migrantes venezolanos hoy en día, digamos, que cuesta atender y que impactan su día a día? ¿Y cuál es el impacto de los migrantes venezolanos en los lugares en los que llegan y los principales problemas que se están generando en los países receptores? Bueno, fíjate, el principal desafío que tiene hoy la región, y que es evidentemente el problema que atraviesan los migrantes y refugiados venezolanos, es la documentación, Pedro. De los 5.1 millones de desplazados venezolanos, aproximadamente 2,5 millones no cuentan con documentación o tienen una documentación próxima a vencer. Esto, pues, evidentemente, torpedea cualquier tipo de migración ordenada, segura y regular que se quiere tener. Hay muchos países que han hecho esfuerzos de aceptar el pasaporte vencido. Lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Estados Unidos. Sin embargo, hay que buscar un documento, pues, que los venezolanos le permita mantener su identidad, porque
de otra forma van a quedar en la periferia de la sociedad. O sea, a los jóvenes se les va a hacer mucho más difícil acceder a la educación y evidentemente los adultos no van a poder integrarse a los mercados laborales. En segundo lugar, obviamente está la atención humanitaria. El tema aquí no solamente son los 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, sino en las condiciones en las que están saliendo. Estamos hablando de niños que les arde el estómago porque tienen días sin comer y están al borde de la desnutrición. Estamos hablando de mujeres que desesperadamente están buscando algún hospital en la región para poder dar a luz. Estamos hablando de personas de tercera edad que no se pudieron seguir tratando en Venezuela algún tipo de enfermedad que tenían y han tenido que buscar esa atención en otras partes. Entonces, la atención humanitaria, especialmente enfocada en lo que es atención médica y nutrición, es otro reto de la región. Y en tercer lugar, yo creo que el otro desafío, bueno, es la educación para los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que están fuera del sistema escolar y que hay que hacer un mayor esfuerzo para que estos jóvenes puedan integrarse en la educación primaria y la educación secundaria, porque de lo contrario pues son vulnerables a ser reclutados por grupos criminales, son vulnerables a caer en el consumo de sustancias prohibidas, y eso no es lo que queremos para nuestros jóvenes migrantes venezolanos. Eso yo lo que te podría decir que son los desafíos que hoy enfrentan los venezolanos en la región, y bueno, parte del trabajo que estamos haciendo en la OEA precisamente, cada visita que hacemos sale un informe, y de ese informe pues recomendaciones a los gobiernos para que brinden mayor atención a los refugiados venezolanos, y algunas cosas hemos logrado al respecto en varios países. Sabes que cuando yo escucho el tema de los migrantes venezolanos hoy en día, que en algún momento fueron los colombianos hacia Venezuela, que en algún momento fueron los argentinos huyendo, los uruguayos, los chilenos huyendo de las dictaduras del Cono Sur, pero que además ha sido una... ¿Aló, me escuchas? Te escucho, sí, sí. Que ha sido una constante, digamos, en América Latina. ¿Has escuchado, o podríamos ver, digamos, con alguna esperanza, la posibilidad de que cara al futuro en la región pudiésemos armonizar un sistema migratorio, un sistema de visas de trabajo? Hay en las cancillerías, en los ministerios de Relaciones Exteriores, en los funcionarios encargados de los temas fronterizos, la intención al menos, o el sueño, la visión de que esto ocurra, como pasa en Europa. Yo el otro día veía un estudio que yo cito mucho, y es un estudio que muestra que en Europa los jóvenes escogen la ciudad en la que quieren vivir. Muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes, escogen la ciudad en la que quieren vivir antes de escoger el trabajo en el que van a trabajar, o antes de conseguir el trabajo. Es decir, un joven de Suecia dice, mira, mi sueño es vivir en Marbella, y yo quiero vivir en Marbella, y tiene la posibilidad de desplazarse, de llegar, de tener la visa que le permita hacerlo, los papeles que le permitan trabajar, etc. Y hay un mercado común laboral que les permite hacer esto. ¿Tú crees que hay, digamos, la visión en el largo plazo para esto? Bueno, esa es la principal propuesta que estamos haciendo de la oficina que yo coordino. El año pasado presentamos un informe ante la máxima instancia de la OEA, que es la Asamblea General. Tuve la oportunidad de presentar ese informe ante prácticamente todos los cancilleres de la región, y yo he venido exponiendo permanentemente que al venezolano se le tiene que dar el estatus de refugiado. Si tú te metes hoy en la página de ACNUR de Naciones Unidas, los venezolanos no salimos como refugiados. Eso es insólito. El venezolano hoy tiene que ser considerado un refugiado. Normalmente un refugiado se le reconoce porque se va de una guerra o se va de una catástrofe natural. Sin embargo, hay un precedente muy importante en la región, en el cual yo siempre justifico mis argumentos, que es la Declaración de Cartagena del año 84. La Declaración de Cartagena surgió por el conflicto armado centroamericano, que generó aproximadamente 2 millones de refugiados, y es el único documento que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas, y dice que un refugiado es aquel que se va de su país por violencia generalizada, cosa que aplica en Venezuela. 350.000 personas han sido asesinadas en el año 1999. Tienes episodios como la guerra de bandas en Petare, es decir, la violencia generalizada aplica. 2, violación masiva de los derechos humanos. Ni qué decir, solamente en el año 2014 más de 15.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria. Cientos de protestas han sido reprimidas por el régimen. Jóvenes que han sido asesinados, jóvenes que han sido torturados. Se aplica la violación masiva de derechos humanos. 3, alteración del orden público. Pues la vida cotidiana en Venezuela está alterada permanentemente. Al no haber agua, al no haber luz, al no haber comida, al no haber medicina, al no haber gasolina, hay una alteración del orden público permanente. Es una política de Estado que tu vida esté alterada. El régimen va en contra de la estabilidad.
Y en cuarto lugar, que es algo que yo también he empezado a decir, y lo dice la Declaración de Cartagena, es la agresión extranjera. En un país que tiene al menos 25.000 agentes cubanos, que tiene tropas y mercenarios rusos, que ahora tiene buques iraníes que están por llegar a nuestras costas, y además han llegado 17 aviones iraníes en las últimas 2 semanas. Bueno, Venezuela también le aplica la agresión extranjera. Entonces la Declaración de Cartagena, en 2 platos, dice que una persona es refugiada cuando sufre de alteración del orden público, violación de derechos humanos, violencia generalizada y agresión extranjera. Todo eso aplica para los venezolanos, Pedro. Y el venezolano sería el estatus de refugiado. Si será el estatus de refugiado, tiene una protección permanente. Y si tiene una protección permanente, lo primero que tiene que obtener son sus papeles, como se dice cotidianamente. Es su documentación, es su documento de identificación. ¿Y qué te permite a ti tener tus papeles? Bueno, aplicar un trabajo, los jóvenes pueden acceder sin menos trabas a un sistema educativo, abrir una cuenta bancaria, y estás integrado a la sociedad, estás insertado en los mercados laborales. Eso no es solamente algo para beneficio de los venezolanos. Yo soy un convencido que, si bien es cierto, esto es muy duro para nosotros, como nuestras familias se han separado y no sabemos cuándo nos vamos a reencontrar con ellas, representa una gran oportunidad para América Latina y el Caribe, porque la abrumadora mayoría de los venezolanos que se han ido del país están esperando la más mínima oportunidad para estudiar, para emprender y para trabajar, y eso va a impactar positivamente en la economía de la región. Hemos logrado algunos temas al respecto, Pedro. Te quiero decir que Brasil ya está implementando la Declaración de Cartagena. Los venezolanos hoy que llegan a Brasil pueden optar por el estatus de refugiado. México también lo está haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo que son 2 países antagónicos ideológicamente. De hecho, uno reconoce al presidente Guaidó, que es Brasil, otro no lo reconoce, que es México, pero hay una política común para los desplazados venezolanos. Y hay otros países que, bueno, están aplicando sus propios mecanismos de protección, que yo creo que lo que hay que es homogenizarlo en toda la región, porque además teniendo un consenso en la región también va a facilitar la cooperación financiera, cosa que ha sido sumamente difícil de lograr para esta crisis. Hay otras crisis de refugiados en el mundo que han generado que hay menos desplazados, pero que la comunidad internacional ha aportado mucho más de lo que se ha aportado para esta crisis de refugiados venezolanos. Es que yo creo que cara al futuro, no solamente por el tema de refugiados, no solamente por el tema de conflictos, hay una posibilidad y una necesidad de que América Latina podamos integrarnos. De hecho, yo cuando hablo de este tema, que no, digamos, no es mi tema de todos los días, pero yo digo que nosotros tenemos que construir sobre la solidaridad de hoy, la solidaridad latinoamericana, la integración del mañana. Es decir, que soñemos con la posibilidad de que el continente se integre, de que el continente pueda ser un bloque comercial, un bloque de oportunidades de trabajo, para que podamos además enfrentar el mundo que viene, que es el mundo que ya existe, que es un mundo globalizado. Y yo creo que los políticos tenemos el reto de poder vender a la gente no solo la importancia de los temas locales, de los temas nacionales, sino de los temas regionales para poder salir adelante como nación. Yo creo que hay una posibilidad importante. Tú mencionabas algo ahorita sobre el hecho de la presencia en Venezuela de otros países, de organizaciones criminales. Además de tu rol como comisionado en la OEA, has venido trabajando el tema de seguridad, eres parte de la Comisión Especial de Seguridad Policial e Inteligencia. Y ahí yo creo que hay un problema que además habla del Estado fallido, que mencionaba al principio de la transmisión, y es el hecho de que amplios espacios de Venezuela, de nuestra geografía, han sido entregados a organizaciones criminales, y eso no solamente influye en el tema desplazado, sino que es una condena para quienes estamos todavía en el país. ¿Cuál es tu análisis general en primera instancia sobre este tema? Bueno, Venezuela se ha convertido en una especie de laboratorio del mundo en que todo lo que sea sinónimo a criminalidad, todo lo que sea sinónimo a actividad ilícita, todo lo que sea sinónimo a prácticas autocráticas, allí se pueden encontrar. Venezuela hoy es un país que ha perdido, ha cedido sus territorios o parte de su territorio a grupos irregulares, ya sea locales, como los colectivos armados, que tienen controlada parte de la frontera o que tienen controlados sectores en Caracas, como el 23 de enero, megabandas que tienen, por ejemplo, controlado parte de Petare o algunas otras localidades
del país, pero también a grupos irregulares extranjeros como el ELN, que tienen zonas controladas, por ejemplo, en el estado Apure, o en el estado Barinas, o en el estado Guárico, o en el estado Bolívar. Pero si a eso se le suma a los grupos irregulares la presencia de tropas y mercenarios rusos, si se le suma algo que ha sido gravísimo desde hace 20 años, que es al menos 25.000 agentes cubanos que están en los cuarteles militares, que están en el sistema penitenciario, que están en el Ministerio de Interior, que manejan todo el tema de documentación e identificación. Y si ahora se le suma cada vez la presencia más evidente iraní, que en las últimas 2 semanas ha habido 17 vuelos de Irán a Venezuela con esta aerolínea Mayan Air que está sancionada, y además hay 5 buques llenos de gasolina llegando a Venezuela o que va a llegar en los próximos días, pues evidentemente hoy Venezuela o el régimen de Maduro se convierte no solo no solamente afecta a los venezolanos, sino es una amenaza a toda la región. Yo la verdad, Pedro, este tema soy bien audaz cuando lo hablo, porque no hay que revelar las estrategias del adversario. Lo que yo sí te puedo decir es que estos 5 buques iraníes cargados de combustible yendo a Venezuela posiblemente se convierta en el mayor desafío que vaya a enfrentar los Estados Unidos desde la crisis de los misiles con la Unión Soviética y Cuba en los años 60. Irán es un país que protege y promueve el terrorismo, que se está involucrando como nunca antes en esta zona del mundo, que está utilizando a Venezuela ya para asentarse allí en este continente, y esto es algo que pone en peligro a millones de venezolanos, pero que, insisto, pone en peligro también a la región, porque estamos hablando de que con toda esta fusión, pues la región es sensible a que haya una expansión del crimen organizado, es sensible que haya una expansión del terrorismo, es sensible que haya una expansión del narcotráfico, y por ende es sensible a que la democracia se lesione. ¿Crees que la región está suficientemente consciente del problema que representa la presencia de esos grupos en Venezuela? No, creo que no. Y sé que ha habido esfuerzos importantes, sobre todo de países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, pero hay que tomar mucho más conciencia de lo que hoy Maduro está haciendo. En Venezuela hay un gobierno legítimo, lo encabeza el presidente Guaidó, es quien ha recibido el apoyo de la abrumadora mayoría de los venezolanos dentro y fuera del país. Tiene el reconocimiento además de cerca de 60 países en el mundo. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe reconocen a Juan Guaidó. Cuando se hablan de 60 países, no es que están bien lejos de nosotros. Nuestros vecinos, la mayoría del continente, reconoce a Guaidó como presidente, pero así como la mayoría del continente, la mayoría de los países europeos, o Marruecos en África, o Israel en Medio Oriente, o Australia, que está bien lejos de nosotros. Y hoy los venezolanos estamos enfrentando a un cartel que ha secuestrado nuestras instituciones, a un cartel que ha secuestrado la infraestructura del país, a un cartel que hoy ha secuestrado los campos petroleros y los campos gasíferos. Y ante esa situación, pues los venezolanos necesitan mayor apoyo de la comunidad internacional. Y la legislación internacional además permite ir más allá de la diplomacia cuando la vida de millones, como ocurre en Venezuela, está en riesgo por hambruna, por enfermedad, por violencia, por violación de derechos humanos. Políticamente hablando, cuando nosotros, digamos, planteamos la coyuntura venezolana, el drama venezolano y lo que tenemos que enfrentar para poder salir de la situación en la que estamos, lograr el cese de la usurpación y lograr liberar a Venezuela, ¿nosotros enfrente tenemos al PSV o crees que enfrente tenemos al PSV y una cantidad de organizaciones y países y intereses internacionales? Bueno, en primer lugar, yo creo que ya no deberíamos hablar del cese de la usurpación, deberíamos hablar del cese de la ocupación en Venezuela. Y en segundo lugar, no, esto va mucho más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. Insisto, estamos enfrentando un conglomerado de carteles de narcotráfico, de grupos de contrabandistas, de grupos irregulares, de actores internacionales muy poderosos desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de la promoción del terrorismo, y esto va mucho más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero mucho más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy Maduro se mantiene por las armas, hoy Maduro se mantiene por el miedo, y hoy Maduro se mantiene por el apoyo internacional que está recibiendo desde el punto de vista formal y desde el punto de vista irregular con grupos armados. Esa es la única forma que Maduro hoy
se sostiene en el poder usurpándolo, evidentemente. Entonces, cuando tú sumas, Pedro, entre los 5.100.000 venezolanos que se han ido, que nos hemos ido, y los 9.3 millones de venezolanos que están en riesgo de hambruna, como dijo Naciones Unidas, estamos hablando de 14.4 millones de personas. Eso es algo, mira, cualquier servidor público en Venezuela debería pararse un momento y pensar en frío lo que eso significa. La mitad del país hoy no está en Venezuela o está al borde de la hambruna, la mitad del país. Entonces, no le pida más a los venezolanos de lo que ya se ha venido dando. Aquí se necesita un mayor apoyo por parte de la comunidad internacional. No estoy diciendo que nos quedemos de brazos cruzados, pero la mitad del país hoy está entre riesgo de hambruna o se ha ido. Y eso ha sido no por una guerra, no porque hubo un terremoto, no porque hubo un huracán, sino por un régimen que ha practicado en cámara lenta un genocidio que se puede acelerar, y de 9 millones de personas con hambruna podemos saltar a 13 millones de personas con hambruna y a un éxodo que puede hacer que el país se vacíe y que nuestras estimaciones en la OEA, si no hay el cese de la ocupación pronto, es que de 5 millones de refugiados saltemos a 7 millones para el año que viene. Dos últimas preguntas, porque además sé que estás complicado de tiempo. ¿Te has planteado cómo hacer para traer de vuelta a los venezolanos cuando logremos cambiar el país? Es decir, yo tengo amigos en Silicon Valley, tengo amigos dando clases en las mejores universidades de Europa, tengo amigos trabajando en departamentos de ciudades inteligentes en Asia, gente establecida, gente que se casó con extranjeros, gente que sus hijos nacieron afuera y son nacionales de otros países y con condiciones, digamos, de vida muy buenas para sus hijos al menos, cara al futuro. ¿Qué vamos a tener que hacer para traer de vuelta a toda esa gente? Mira, buenísimo que haces esa pregunta, porque justo antes de empezar la pandemia había iniciado una nueva ronda de visitas a la región. Estuve en 5 países, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y Bolivia. Estuve en 10 ciudades de esos 5 países y organizamos 9 mesas de trabajo, donde participaron aproximadamente 500 refugiados. Y ahí nosotros teníamos 3 objetivos con esa mesa de trabajo. En primer lugar, seguir registrando testimonios de migración forzosa para abonar lo que te explicaba anteriormente, que se implemente la Declaración de Cartagena, que hay un mecanismo común en la región. En segundo lugar, también le preguntamos cómo se han sentido en el país de acogida, es decir, si han sido víctimas de xenofobia, si están desempleados, etcétera, para armonizar políticas con el gobierno de ese país. Y en tercer lugar, algo que fue un ejercicio bien interesante es qué les motiva al venezolano para volver, ¿no? Evidentemente, el 95% dice que Venezuela tiene que caer Maduro, tiene que haber libertad, tiene que haber democracia para regresar. Pero claro, después de eso lo llevamos más al punto de vista de políticas públicas. Bueno, ¿cuál es la prioridad para usted? Le preguntamos, ¿no? En caso de que haya el gobierno transitorio, un gobierno democrático en Venezuela para que vuelva. Fíjate que la mayoría dice la seguridad, ¿no? Ellos quieren volver siempre y cuando haya un país donde no vivan con miedo. Y eso es muy importante. Para mí la seguridad tiene que ser la prioridad de un gobierno de transición y de un gobierno democrático en Venezuela. Reestructurar los cuerpos policiales, reestructurar el poder judicial, reinventar el sistema penitenciario es fundamental, porque muchas personas se han ido porque fueron víctimas del AMPA, desde el que le robaron un reloj hasta el que le mataron un hijo. En segundo lugar, evidentemente, la gente quiere que se le garantice el acceso a la salud, que también haya alimentación en Venezuela. Y yo creo que un reto que tiene el gobierno interino, Pedro, es bueno, ir pensando justamente en políticas. Nosotros estamos totalmente a la disposición de ayudar en la OEA, ir pensando en políticas que incentiven a los venezolanos a volver. Hay casos interesantes que yo he empezado a estudiar en Europa y en otras partes del mundo, de, por ejemplo, gobiernos que le dijeron a sus médicos y a sus docentes, cosa que en Venezuela vamos a necesitar específicamente esos dos, médicos y educadores. Miren, se les exonera de impuestos los primeros 3 años que ustedes vuelvan a Venezuela. O se les va a subsidiar la educación en los mejores colegios a los hijos de médicos que vuelvan. O se va a crear un fondo de subsidio para los primeros, el primer 1,5 millones de venezolanos que vuelvan. Eso es el tipo de cosas, no estoy diciendo que eso es lo que se debe hacer, pero eso son el tipo de políticas públicas que tienen que que tienen que empezar a pensar el gobierno interino, porque yo soy convencido después de esta experiencia que he tenido en la OEA y que espero seguir teniendo, que vamos a necesitar a los refugiados para reconstruir a Venezuela. Vamos a necesitar
de todas esas personas que se han ido para rehacer a nuestro país. Venezuela no es la misma de hace un año, ni hace 5, ni hace 10. Como te decía anteriormente, somos un país entero desplazado, somos más que toda la población de Costa Rica o de Panamá, y necesitamos tomar en cuenta a cada venezolano que hoy está en Ecuador, o que está en Perú, o que está en Colombia, o que está en Silicon Valley, o que está en Madrid, para que forme parte de la reconstrucción del país. David, en una nota muchísimo más ligera, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué nos recomiendas que leamos en estos días? Que en teoría hay más tiempo para leer. Bueno, yo soy un fanático de las biografías o las autobiografías. Recientemente releía la de Nelson Mandela. También leí una muy buena de Condoleezza Rice, que fue la secretaria de Estado de George Bush. Me estoy leyendo una de Team of Rivals, que es de Lincoln. Y bueno, me estoy leyendo un libro que es muy necesario y lo recomiendo para todo aquel que es político en Venezuela, El arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Lo estoy releyendo. Lo leí cuando era un estudiante de bachillerato, lo leí cuando estaba en la universidad y lo estoy releyendo. Yo soy a veces de esos que tiene 3 y 4 libros al mismo tiempo, ¿no? Que voy, a veces no es lo más disciplinado, sinceramente, pero voy saltando de uno a otro porque me voy a episodios de la historia que me llaman la atención y me voy a esos libros. ¿Series y películas? Bueno, vi una película muy buena, Sergio, que fue un diplomático brasileño, fue el enviado de Naciones Unidas para la guerra de Irak, y ahí, pues, cuando hubo un atentado, murió Sergio de Mello, un extraordinario diplomático que además estuvo en Timor Oriental. Recomiendo muchísimo ver esa película. Yo en lo particular la quise ver por lo que estoy haciendo en la OEA. Vi otra que se llama Cargo, que se trata de la trata de personas en el Caribe, específicamente en Bahamas, como muchos haitianos, jamaiquinos llegan a Bahamas y de Bahamas tratan de llegar a los Estados Unidos. Cargo se llama. Y de serie, mira, me desconecté un poco y vi yo, como un aficionado al deporte, vi la de Michael Jordan, que era mi ídolo cuando era un chamo, y bueno, las películas más relacionadas a lo que estoy haciendo, y la serie un poquito más Más ligeras. para desconectar, sí. Eso es lo que puedo recomendar. Y te quiero agregar algo. Tú y yo, que nos conocemos hace tanto tiempo, casi que del movimiento estudiantil, uno tiene más de 10 años en el servicio público y ha pasado por distintas etapas: dirigente estudiantil, luego fundando un partido, luego siendo alcalde, y ahora como comisionado del secretario general para la crisis migrante y refugio venezolano. Pero nunca he escuchado, he visto y he sentido algo tan dantesco como el testimonio de los refugiados venezolanos. Esto no son números, esto no son estadísticas, esto no es data. Estos son seres humanos. Estamos hablando de jóvenes, de niños, de adultos, de personas de tercera edad, que lo dejaron todo en Venezuela. Nunca he visto al venezolano llorar tanto como los he visto llorar en albergues y en campamentos de refugiados. Cuando tú y yo crecíamos, nos hablaban de los cubanos que vivían en Valls. Te voy a compartir este testimonio y con esto terminamos. Hace unos días tenía un espacio como el que tú tienes, que se llama Hablemos Sin Fronteras. Lo empecé cuando arrancó la pandemia. Los domingos, ¿no? Los miércoles y domingos a las 7 de la noche, sí. Y entrevisté hace unos días a una refugiada en Curazao. Yo le presto mucha atención al Caribe, porque el Caribe pasa siempre por debajo de la mesa a no tener los números que tiene Colombia, pero por eso insisto, esto no es un tema de números. Esta persona se fue a vivir a Curazao en el año 2017 y fue deportada. Después, estando en Venezuela, volvió a tomar la decisión de huir del país. Ella es docente, había ejercido su profesión por 11 años y no le daba el sueldo, y además tenía miedo de simplemente caer en desnutrición por la falta de comida. Ella decide huir de Venezuela en un peñero por las costas de Falcón. En ese peñero iban 34 personas, es decir, mucho más de lo que debería ir. Un trayecto que empezó a las 2 de la tarde, que debería durar 4 horas, terminó durando 12 horas, y lo peor es que ese peñero no llegó. El peñero se rompió. Y murieron 18 personas ahogadas, 18 venezolanos se ahogaron. Ella tuvo que nadar desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana para poder llegar a Curazao. Y una vez que llegó a una playa completamente perdida, caminó 3 horas hasta poder llegar a un albergue.
Cuando ella llegó a ese albergue, pues pudo descansar, reposar, dormir, y todo eso lo hizo con 4 meses y medio de embarazo. Su niña nació, se llama Victoria del Mar. Yo no puedo dar el nombre de ella ni puede mostrar su rostro, evidentemente por protección. Increíblemente Curazao todavía no le da la nacionalidad a su hija y ella no tiene documentación. Pero nosotros crecimos diciéndonos que los cubanos eran los que se iban en balsa y en peñero. Los venezolanos también se están yendo en balsa, en peñero, están nadando, están caminando un continente. Y la única solución para que esto deje de ocurrir es salir de la dictadura. Solo con una Venezuela libre, solo con una Venezuela democrática y solo con una Venezuela segura, no solo los venezolanos se dejarán de ir, sino habrá incentivos para que el que está en Silicon Valley o para la que está hoy en Curazao puedan volver y retornar con su familia. Y mi mayor motivación, Pedro, de este trabajo, más allá de contribuir a que Venezuela sea libre, es que la familia se reencuentre. Porque lo más perverso y lo más cruel que ha hecho esta dictadura es separarnos indefinidamente de nuestra familia y no lo merecemos más. Gracias por la invitación. Gracias a ti, David Smolansky, quien nos representa como comisionado de la OEA, quien además está en la Comisión Especial de Seguridad Policial e Inteligencia. Este testimonio final es el testimonio de tantos venezolanos. Yo tengo 37 primos hermanos y tengo 33 fuera del país. Terrible, que todo nos pasa, tener a la familia separada, regada, amigos, compadres, vecinos, todo. Y por eso te digo, la mayor motivación tiene que ser el reencuentro. Un abrazo grande y gracias por la invitación. Un abrazo, David, que estén muy bien. Era David Smolansky, como le decía, comisionado que nos representa en la OEA, que nos representa además en la Comisión Especial de Seguridad Policial e Inteligencia. Un funcionario de primera, un funcionario honesto, su vida al servicio de los venezolanos como tantos otros. Esto ha sido primero que todo por el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Comunidad, a quienes agradecemos todo el apoyo de producción para poder llevar a cabo este programa, este espacio, a pesar de que estemos en la distancia. Pueden seguirme en @pedro_méndez_d o buscarnos en las redes de Radio Comunidad. También pueden conseguirnos en podcast y en YouTube. Así que será hasta el lunes que viene en Primero que Todo. Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo.